Saludos y bienvenidos una semana más a esta experiencia educativa de EDUC 332, metodología y currículo del programa de estudios sociales. Y esta semana, ¿verdad? Ya dejamos atrás en las primeras semanas, ya conocimos el currículo, vimos los estándares, vimos las competencias esenciales, los estándares, las expectativas que se esperan por grado. Así que ya tienes una visión bastante panorámica, ¿verdad? Porque no llegamos a conocer en su totalidad todo el currículo del programa hasta que estamos ofreciendo la clase como tal. Pero dentro de lo que tenemos, ya sabes dónde están, cómo conseguirlas, más o menos por un grado, viste lo que hay que cubrir en un año para un grado en específico. Así que puedes tener, ¿verdad?, una concepción general de lo que es el currículo del programa de estudios sociales. Y entonces ya esta semana estamos adentrándonos a lo que es la metodología. Ok, yo sé que tengo que enseñar, ya sé los contenidos que puedo utilizar para poder cubrir esas competencias, ¿verdad? Porque estamos enseñando en base a competencias y ya sé más o menos qué doy en cada grado. Ya veo de dónde voy a sacar mis objetivos instruccionales, que es de las expectativas de grado. Pero ahora vamos de lleno con lo que es cómo. Y yo creo que ahí sí que es el verdadero reto. ¿Cómo yo ofrezco esta clase? ¿Verdad? Considerando los retos que representa esta nueva generación, que gracias, ¿verdad? Ustedes son jóvenes, así que ustedes están más cerca de esta generación que ustedes van a impactar, saben cómo piensan, cómo miran el mundo y eso es un detalle bien importante, tú poder conocer a tu estudiante antes de comenzar o pretender trabajar con ellos. Y eso es un ejemplo, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de metodología no podemos hablar de otro rol a seguir que del mismo Jesús. La realidad es que no hubo un maestro con mayor autoridad y con mayor sabiduría que Cristo, que Jesús. Y entre las cosas, ¿verdad?, que él hacía es que él identificaba la necesidad de sus estudiantes, la gente que estaba a su alrededor, y suplía esas necesidades y luego entonces pretendía enseñarle. Así que quizás el llamado, ¿verdad?, a reflexionar es que antes de tú pretender enseñar cualquier cosa a cualquier estudiante, es importante que tú puedas identificar esas necesidades y tomarte el tiempo de conocer a tu estudiante. Así que vamos a tener una pequeña oración, ¿verdad? Para que el Señor nos dé sabiduría para entender este tema de la metodología activa. Eterno y buen Dios Todopoderoso, te alabamos, glorificamos tu nombre, Señor, y te damos gracias porque eres nuestro Dios. Suplicamos, Señor, que nos puedas dirigir, nos puedas dar sabiduría para poder explicar este tema de una forma clara y así cada cual cuando vea este video pueda poder entender un poco más y prepararse para ejecutar. Gracias, Señor, por tu amor en el nombre de Jesús. Amén. Así que básicamente en esta mañana voy a estar hablando de la metodología activa, ¿ok? Y cómo esta metodología activa, que pues es lo último que se está utilizando en el salón de clase para enseñar y que es resultado de las diversas investigaciones que en los últimos años se han llevado a cabo con respecto a cómo funciona el cerebro y todos los elementos que influyen en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Y por eso entonces hablamos de las metodologías activas. En la página 60 del marco curricular del programa de estudios sociales, ellos presentan cuáles son estos principales métodos, los métodos base, sobre los cuales se fundamentan las demás metodologías que ellos
recomiendan para tú enseñar historia, enseñar estudios sociales en el Departamento de Educación de Puerto Rico. Y que si tú dices, hay profesoras que yo no pienso dar clases aquí en Puerto Rico, yo pienso irme a Estados Unidos, realmente todos los programas del Departamento de Educación están en cierta forma y en gran medida alineados a los estándares, ¿verdad? Del Consejo de Estudios Sociales, ¿verdad? De Estados Unidos. Así que vas por ahí. Así que realmente, ¿verdad? Y yo diría, y en mi percepción, y tú puedes tener tu opinión también, pienso que lo que ha matado el interés de los estudiantes por la historia ha sido por años la metodología que se ha utilizado para enseñarla. No es tanto el qué se enseña, sino el cómo lo estamos enseñando. Porque por muchos años, y es quizás el gran prejuicio que se ha tenido en contra de los maestros de estudios sociales o los maestros de historia, es que llegaban al salón de clase y determinaban simplemente pararse frente al grupo de estudiantes y hablar, 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 hablar. Inclusive en sus inicios, ¿verdad? Este método se utilizaba de que el maestro ni interactuaba con los estudiantes, se paraba allí al frente como una grabadora y hablaba, hablaba, hablaba. Y el estudiante tenía que escuchar y escribir y memorizarse esos datos históricos para el próximo examen. Y esto fue evolucionando, ¿verdad? Después entonces el maestro se convertía en una persona que preguntaba y establecía unos diálogos y se llevaba a cabo un análisis crítico en el salón de clase. Y luego se fue moviendo a lo que hoy tenemos, que es una metodología activa. Pero esto es lo que está aquí, pero no necesariamente todos los maestros que ustedes van a estar observando en su laboratorio, el maestro que usted va a estar observando, o los maestros o la experiencia suya personal con los maestros de estudios sociales, no necesariamente quizás es tan activa como vamos a presentar aquí. Pero como tú eres el futuro, tú, querido estudiante que estás viendo este video, eres la esperanza de la enseñanza de nuestro país y de nuestro mundo. ¿Cómo tú hoy que te estás preparando para ser un maestro, comiences a entender la importancia de incorporar y utilizar esta metodología activa para que tus clases sean pertinentes, para que con tu metodología transformes la historia? ¿Ok? Se le dice metodología activa, jóvenes, porque son métodos o formas en las que vamos a dar la clase que van a fomentar o a motivar que el estudiante participe. Recuerden que cuando estudiamos el concepto de la enseñanza basada en competencias, vimos que ya el maestro no es el centro del proceso, es el estudiante. Es en base al estudiante que tenemos que planificar, es en base a las necesidades del estudiante donde tenemos que adaptar nuestra enseñanza para lograr que ellos puedan tomar un rol activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje y entonces se dé ese proceso de análisis crítico que es bien importante, ¿ok? Así que ustedes van a ver esta presentación que ustedes la pueden tener en PDF. Yo, soy, no tengo mucha capacidad mucha creatividad para hacer presentaciones que sean visuales y así que yo utilizo este website, por eso usted va a ver allí en la esquinita que dice Made with Gamma, porque utilizo este website de Gamma que yo le entro, ¿verdad? La información o el PowerPoint en blanco sin ningún diseño y ella con inteligencia artificial busca estas laminitas y hace que se vea mucho mejor. Así que para que sepan por si les daba curiosidad. Así que, y que también pueden, ¿verdad? Hacer uso de ella para la tarea que tenemos en estas próximas semanas. Así que nada,
Vamos allá. Uno de los principales métodos de enseñanza, vamos a ver cómo yo puedo mover esto, es el método inquisitivo. El método inquisitivo es uno de los métodos preferidos para muchos maestros de historia, para muchos maestros de estudios sociales, porque consiste en que tú te vas a volver, ¿verdad? Vas a investigar, porque vas a empezarle a hacer preguntas a los estudiantes para que a través de esas preguntas se motive un proceso de pensamiento en la mente de ese estudiante que va a llevar al estudiante a seguir pensando y pensando y pensando y pensando hasta el punto en que el estudiante pueda descubrir por sí mismo la respuesta a la cuestión que se está trabajando en clase. Así que básicamente se utilizan dos técnicas importantes para llevar a cabo que es esas preguntas que motivan la reflexión y el debate. Eso es una de las técnicas preferidas para muchos profesores y maestros de historia. Hacer preguntas controversiales que polaricen o dividan a los estudiantes en dos grupos y comience este debate y esta argumentación. Es un método maravilloso porque es un método que va a fomentar el que usted pueda llevar a cabo un proceso de análisis, de evaluación y de juicio, de pensamiento crítico. Así que un ejemplo de esto, como vemos aquí, podría ser, estamos hablando de la Revolución Francesa. Usted como maestro le dijo a los estudiantes que leyeran esa parte del libro o que investigaran sobre el suceso de la... Y el maestro llega, ok, vamos a hablar hoy de la Revolución Francesa y rompe la clase con una pregunta controversial en donde, ¿cuál fue la mayor causa o la causa principal de la Revolución Francesa? Y ahí, ¿verdad? El reto está en que los estudiantes puedan manejar la información. Este, lamentablemente, chicos, tengo que hablarles de realidades. En el mundo ideal, el estudiante lee en su casa y se prepara para esta discusión que va a haber en las próximas clases, pero hay veces en que no. Entonces, ahí, para nosotros llegar a utilizar este método, quizás tenemos que primero dar una pequeña clase expositiva, volver al método tradicional, un momento, para poder con los estudiantes juntos leer y analizar los datos sobre la Revolución Francesa. Para una vez que eso suceda, entonces los estudiantes tener el contenido para que puedan participar y llevar a cabo ese debate. Entonces es bien importante que no veamos esto idílicamente como que, ok, pues voy a utilizar mucho este método, les voy a mandar a leer al salón y después aquí vamos a discutir. No siempre va a pasar así, ¿ok? Así que es bien importante que tú te vistas de realidad y entiendas que muchas veces tú vas a querer llevar a cabo una metodología en el salón y vas a tener que decir, ok, no puedo hacer esto ahora porque no estudiaron, no leyeron, así que tengo que darle la información primero y luego entonces propiciar este método. Bien, así que es ese método inquisitivo. Vamos a ver si esto... Tenemos, ¿verdad? Y este en el estudios sociales es fantástico. Yo creo que es uno de los que más se debería estar aplicando y es el método de aprendizaje servicio. El estudiante adquiere ciertas competencias que están en el marco curricular. Ya voy a empezar a utilizar los términos porque ya los expliqué. Hay ciertos estándares y ciertas expectativas específicas en el currículo de estudios sociales que podría muy bien cubrirse a través de esta metodología altamente activa, porque aquí el concepto es que el estudiante brinde un servicio, que tú puedas fomentar en el estudiante ese vínculo entre su realidad
que ellos están metidos en el teléfono todo el tiempo, esa realidad en la que ellos viven, con la realidad social y el contexto real en el que el estudiante se está desarrollando. Entonces, podría ser, ¿verdad? Crear o ayudar en la biblioteca de la comunidad a crear un archivo histórico. Am, un aprendizaje por servicio puede ser escribir la historia de cierto barrio o de cierta comunidad en el pueblo, a base de entrevistar a las personas más ancianitas del lugar, eh, buscar cualquier proyecto de servicio que tenga como objetivo preservar, ¿verdad?, la identidad de esa comunidad, fomentar la empatía, el compromiso cívico, y la idea de ese proyecto de servicio te la dan las mismas expectativas. ¿Qué cosas con ese contexto tú podrías hacer un proyecto y lograr que ellos estén conscientes de la necesidad que hay en esa comunidad? eh, Pueden ser proyectos innovadores de servicio, como preservar la historia, trabajar con los monumentos y las cosas que tienen que ver con la historia en esa comunidad, los parques, etcétera. Pero también pueden ser proyectos más tradicionales, como impactar de una manera positiva a un centro de envejecientes, y así sucesivamente. También, ¿verdad? Ese es el de aprendizaje por servicio. Tenemos este que también es muy utilizado en los estudios sociales y que el marco curricular lo recomienda, que es la solución de problemas. Aquí, ¿verdad? Esto se basa en esos fundamentos de vamos a darles un problema, un conflicto histórico que puede ser actual, ¿verdad? Podrían ser en estos casos, estos días que estamos estudiando estas nuevas políticas de Trump en Estados Unidos, la situación que eso está planteando, ¿verdad? Entonces, tú llevas a los estudiantes a que identifiquen el problema, ¿verdad? Ese problema tiene que ser relevante, tiene que ser que los esté impactando a ellos actualmente para que sea pertinente, y los vas a llevar a investigar. Ok, existe este problema, por ejemplo, en Mayagüez, existe este problema, existe en estas situaciones. Y tú llevas al estudiante a que investigue, ¿ok? Esas causas, esas consecuencias, ¿verdad? De ese conflicto, y que busque distintas, esto mismo ha pasado en otros países, ¿qué ha sucedido? ¿Cómo lo han hecho? ¿Qué políticas? Por ejemplo, Puerto Rico está en un proceso, ¿verdad?, de quiebra. ¿Qué han hecho otros países? ¿Cómo han salido de estos procesos otros estados de esta ley de quiebra? ¿Qué han hecho? ¿Qué medidas se han tomado? ¿Cómo esas medidas pueden aplicar a Puerto Rico? Y entonces el estudiante va a resolver, ¿verdad? O a proponer soluciones para resolver ese problema. Perdón. Es importante que usted sepa que todos estos métodos se pueden utilizar a todos los niveles. Pero tú no puedes pretender que el estudiante pueda trabajar a todos los niveles, en el aspecto de que si vas a utilizar esta metodología para los estudiantes de noveno grado, para los estudiantes de sexto grado, de séptimo grado, de octavo grado, pues el problema tiene que ser un problema pertinente para ellos. O sea, tú no puedes hablar de la ley de quiebra con los estudiantes quizás de sexto grado, hablando de la ley de quiebra. Tendrías que adaptar la problemática a su nivel, para que a su nivel ellos puedan buscar y proponer soluciones. Ya cuando están en cuarto año, tú se lo tiras así, porque ya el estudiante de cuarto año quizás ya en el próximo año va a ser un agente, una persona que vota, así que tú se lo lanzas así. Bien, así que este es muy bueno porque
te ayuda a conectar esta historia que estás cubriendo como maestro, pero al contexto actual, ¿ok? Tenemos, ¿verdad? Esta que se le conoce como el pensamiento de diseño, ¿ok? Y esta es bien divertida, esta metodología, porque tú vas a construir o a reconstruir el pasado. Y aquí entra pues la creatividad. Eh, por ejemplo, tú llevas a los estudiantes a una época específica en donde quizás no habían todas las tecnologías y los llevas los vas a ir llevando, los vas vas a describir cómo era que esas personas vivían y los vas a llevar a que ellos puedan entender y comprender que no era tan fácil vivir en esa época y cuáles eran los desafíos que esas personas estaban atravesando. ¿Y cuál era esa necesidad o ese problema específico dentro del contexto histórico? Si, por ejemplo, estamos cubriendo a Luisa Capetillo y su lucha por los derechos laborales de la mujer y todo eso, pues tú los llevas a que ellos puedan identificar cuál era la problemática por la cual se destaca esta figura histórica que era Capetillo. Y ya sabemos que la historia pasó, ya sabemos cómo, ¿verdad? Cómo resultó todo, pero tú los puedes llevar a ellos a que ellos ideen soluciones creativas para resolver ese problema histórico. Por ejemplo, quizás cuando nosotros nos subieron y los impuestos del azúcar y que la compañía azucarera se vio en peligro y todo eso, llévalos a esa época, descríbeles lo que estaba pasando y cómo ellos con el contexto en el que tenía, poder decir, ay, búscalo en internet. Eso no es una solución porque es que en ese momento dado no había internet. ¿Me entiende lo que quiero decir? Y usted puede, ¿verdad? Decirle, pues mira, ellos tienen este problema con los hornos, ¿verdad? Con el modo de vida y ellos pueden crear una representación, eso podría ser un proyecto, una representación tangible de un invento que ellos hubieran utilizado para resolver ese problema o esa circunstancia y facilitarle la vida a las personas en esa época, en ese contexto específico. Y van a cada cual a presentar sus prototipos de cómo resolver la situación en esa época con los recursos que esas personas tenían. Así que el pensamiento de diseño es que tú llevas al estudiante a diseñar prototipos para darle solución a problemas que tuvieron personas en unos contextos históricos en específico, ¿verdad? Donde tú fomentas la empatía que esas personas, ¿verdad? Presentaban. Bien, vamos al próximo. El aprendizaje basado en proyectos. Este es un método que usted ya conoce porque a usted lo enviaron a hacer proyectos. Pero no dañes este método creando en ellos, ¿verdad? Una mala experiencia, ¿verdad? Por eso es que la creación, por ejemplo, el ejemplo que yo les puse aquí es como crear una exposición histórica. Entonces, cada cual va a seleccionar un tema. Para esa exposición van a recopilar información, los materiales, van a crear paneles informativos para exhibir todos esos objetos y organizar esa exposición y presentarla al público. Por ejemplo, tú estás trabajando la época del café en Puerto Rico, pues tú le dices, pues miren, en la biblioteca, ustedes vamos a preparar una exposición histórica sobre el café de adjuntas, ponle que la escuela sean adjuntas. Eh, entonces, cada estudiante tiene que ir a su comunidad, entrevistar a alguna persona que se dedique a recolectar el café, a sembrarlo, a venderlo, y van a traer objetos
relacionados a esa época. Y entonces este estudiante te va a traer la canastita que usa abuelo para recolectar el café. Esta niña te va a traer un molinillo que encontró en su casa que se usa para moler el café. Y todo el mundo va a traer algunos objetos y de ahí se va a partir para hacer toda una exhibición donde los estudiantes entonces preparan las tarjetas con la descripción de los objetos y para qué se utilizaban y van a preparar un mini museo. ¿Ok? Así que ahí ellos están aprendiendo sobre la historia del café sin darse cuenta de que, ¿verdad? Porque va a ser divertido, wow, estamos montando un museo, una exposición, los demás compañeros de la escuela lo van a pasar a ver. Y cada estudiante va a traer objetos y a presentar su panel y va a explicarle a las personas que vengan. Puedes prepararlo, puedes dividirlo de distintas maneras, objetos históricos, proceso del café, y cada estudiante puede tener un área y preparas toda. Y invitas a la comunidad, invitas a las personas que estaban, que donaron que no donaron, que los prestaron sus objetos para la exposición histórica y entonces también integras a la comunidad, integras a los padres, los estudiantes van a hablar y a dar su exposición y es una cosa maravillosa. ¿Que es difícil? Sí. ¿Que lleva tiempo? Sí. Pero ellos nunca se les va a olvidar esta experiencia. Compare esto de preparar una exposición histórica sobre el café con simplemente pararte un día con una presentación de PowerPoint y decir, buenos días jóvenes, hoy vamos a hablar del café en Puerto Rico y pasa y listo. Ya cubrimos el tema del café. Eso es fácil. Pero el aprendizaje es significativo, es relevante, se le queda aquí, es una experiencia que ellos nunca van a olvidar en su vida. Esas son las cosas que nosotros tenemos que pensar cuando estamos trabajando, ¿verdad? Y seleccionando la manera en cómo nosotros vamos a dar la clase. Por aquí. Tenemos el aprendizaje basado en problemas, que se parece mucho al de solución de problemas. Pero aquí, ¿verdad? Lo primero que hacemos es que buscamos una controversia histórica, entonces identificamos los diferentes puntos de vista, investigamos sobre cada punto de vista, discutimos, ¿verdad? Los argumentos y presentamos los hallazgos. Por ejemplo, tú puedes buscar, qué sé yo, la lucha por los derechos sociales en Estados Unidos, Martin Luther King y todo eso este, que siempre estudiamos el punto de vista de Martin Luther King, pero sería bueno investigar otras personas que también lucharon por los derechos y qué hicieron, cómo fueron sus estrategias. También puedes investigar el otro lado de la moneda, qué decían las personas que se oponían a lo que Martin Luther King estaba haciendo y puedes entonces discutir y presentar esos hallazgos. Así que fíjese que aquí no necesariamente se le dan soluciones al problema como en la metodología anterior. Aquí es que discutimos el problema, esa controversia, la analizamos, vemos los distintos puntos de vista y lo que encontramos y a las conclusiones que llegamos luego de evaluar esa información. Bien, continuamos con el laboratorio de historia. Y aquí, ¿verdad? Tú dices laboratorio, un laboratorio en historia. Bueno, este método es más complejo, ¿verdad? Porque no en todos los escenarios donde usted se va a desenvolver como maestro, usted tiene una biblioteca que quizás tenga un archivo histórico, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si fuéramos a hablar ahora yo pensando aquí, la Universidad Católica de Puerto Rico en Ponce tiene un archivo histórico. Pues yo podría organizar una excursión a ese archivo histórico para que los estudiantes pudieran ver de así los documentos históricos en vivo
que pudieran ver una carta, un diario, una fotografía. Aquí en Ponce, ¿verdad? Yo estoy ahora mismo trabajando en Ponce, hay un archivo histórico municipal que usted puede ir allí, ¿verdad? Y coordinar previamente con las personas del archivo. Mira, me interesa, estamos estudiando esta parte de la historia de Ponce o de la historia de Puerto Rico. Nos gustaría ver los documentos que tienes relacionados con ese. Y entonces ellos van allí, leen y hacen sus anotaciones y llegan a sus propias conclusiones. ¿Ok? Esto también, ¿verdad? Este tipo de laboratorio también funciona para ir a los sitios históricos, ir a museos, ir al Morro, ir a los parques ceremoniales indígenas. Todos esos son experiencias de laboratorio donde ellos van a llegar a experimentar y tener un contacto con la historia con fuentes primarias como objetos, lugares y documentos. ¿Ok? Así que básicamente es también una excelente metodología. Bien, continuamos adelante. ¿Cómo integro? Pues mira, tú puedes integrar varias metodologías en una misma experiencia. Por ejemplo, tú puedes hacer aprendizaje basado en problemas cuando analizas, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, investigas eso y se da un debate para entonces, ahí estás aplicando el método inquisitivo, pero entonces luego de haber hecho ese debate aplicando el método inquisitivo, lo integramos con aprendizaje basado en proyectos, donde los divides en grupos y le dices, ustedes van a crear un mini documental sobre el Holocausto. Y ahí entonces estás integrando método inquisitivo, análisis de problema o aprendizaje basado en problemas, método inquisitivo con el debate y luego los llevas a hacer un proyecto que es aprendizaje basado en proyecto. Así que mira qué entretenidas, qué divertidas pueden ser las clases. No me dice porque que yo voy a ser maestro, a mí no me pagan por entretener a los estudiantes. A ti te pagan por aprender, ¿verdad? Porque los estudiantes aprendan. Y para aprender tiene que ser entretenido y relevante. Por lo tanto, tenemos que salir de esa cajita de comodidad de que me paro enfrente al salón y hablo de la historia y hago alarde de mis maravillosos conocimientos históricos y me pongo creativo y empiezo a hacer experiencias que puedan durar para siempre en la mente de los estudiantes. Así que tú dices, profesora, pero es que con estos estudiantes no se puede hacer muchas cosas, porque son difíciles, se portan mal, tienen mala conducta, no traen los materiales. Mire, hay diversidad de retos en esto, pero si tú no apuntas al sol, no vas a llegar a la luna. Dice, pero me dice como que hacer un documental. ¿Tú te crees que esos nenes van a hacer un documental, maestra? Olvídese de eso, esos nenes no van a hacer eso. Pero si tú no les pides el documental, quizás no logres el videoblog. Porque si le pides un videoblog, lo que te van a hacer es un reel de Instagram. Pero si tú le pides un documental, quizás ellos te entregan un videoblog y los estás llevando a crecer. Y sobre todo a cumplir tu propósito como maestro, que es que ese aprendizaje puedan ellos utilizarlo en su vida normal, puedan ser ciudadanos con un alto grado de responsabilidad social. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, viendo, ¿verdad? La introducción a todo esto, usted esta semana va a estar trabajando con unos métodos específicos que aparecen en el marco curricular. ¿Ok? Entonces, quiero llevarlos al documento. Déjame ver cómo puedo acceder aquí. Un momentito.
Quiero llevarlos entonces para que ustedes vean el documento que ya yo le trabajé, ¿verdad? En las instrucciones, yo trabajé, ya el enlace está allí para que usted lo pueda trabajar. Ok, voy a compartir mi pantalla para que podamos entendernos todos. Bien, chicos, aquí está el marco curricular, ¿ok? El marco curricular de estudios sociales. En la página 221 comienza la descripción de una serie de métodos y estrategias que se utilizan para enseñar los estudios sociales. ¿Ok? Esta semana usted tiene el reto de seleccionar una. Y es bien interesante porque el documento te lo define y te da unos enlaces donde usted puede buscar más información. La idea es que usted seleccione uno de estos. ¿Ve? Aquí está aprendizaje basado en problemas, en proyectos. Te motivo a que no sea ninguno de los que yo te acabo de explicar para que puedas aprender otros más. Por ejemplo, andamiaje cognitivo. ¿Ok? Usted podría escoger andamiaje cognitivo. Aquí hay un enlace que lo lleva a buscar más información y adicionar a ese enlace usted puede buscar mayor información. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? La idea es que usted lea todos, que usted conozca todos, pero para la tarea de esta semana usted va a seleccionar uno y con ese va a preparar una presentación en PowerPoint muy chévere donde usted va a trabajar distintas cosas que lo vamos a ver ahora. Y usted se va a grabar con, ¿verdad? Con la aplicación que PowerPoint tiene, de que usted puede grabar. Y eso usted lo va a compartir con sus compañeros. Pero no queremos que los métodos, ¿verdad? No queremos que los métodos se repitan, ¿ok? Así que, ¿verdad? Vamos a ver si logro ver aquí. Esta semana, en el módulo 6 que lo tenemos aquí, que es la metodología del programa de estudios sociales, en este tema de metodología de estudios sociales, nosotros vamos a pasar 2 semanas, ¿ok? 2 semanas. Y porque cada uno de ustedes va a estar estudiando e investigando de cerca uno de los métodos que aparecen en este documento, ¿ok? Y lo primero que usted va a hacer es que cuando usted se decida, esto es lo primero que usted va a hacer esta semana. Usted va a buscar en el documento que les acabo de mostrar y va a seleccionar uno de los métodos que aparecen allí. Y rapidito usted va a venir aquí al foro donde dice seleccionar. Y ahí usted va a crear una publicación donde usted le va a decir, compañeros, yo seleccioné el tema de aprendizaje basado en proyectos, ¿verdad? Que ya les recomendé que no utilizaran los mismos que les acabo de explicar, pero es de su iniciativa. ¿Qué pasa? Entró Alexis, por ejemplo, y puso el de él que puso aprendizaje cooperativo. Cuando llegó Gilsa y entró al foro, se dio cuenta que ya Alexis había escrito. Así que Gilsa debe leer lo que Alexis escribió para que Gilsa no escoja el mismo método de Alexis, porque cada uno de ustedes debe tener un método distinto, porque la semana que viene ustedes van a compartir sus presentaciones con sus compañeros y todos los compañeros van a tener que comentar sobre las presentaciones de los otros compañeros a través de un foro que va a estar en el módulo de la semana que viene. Así que el trabajo de esta semana es hacer la presentación y el trabajo de la semana que viene es ver las presentaciones de los compañeros y comentar en el foro acerca de las presentaciones de sus compañeros. Por eso es que en este tema de metodología vamos a estar 2 semanas. Una semana para yo conocer y hacer y la próxima semana para yo compartir. ¿Ok? Así que cuando entramos, por ejemplo, aquí al foro, ¿verdad? Que aparece aquí, usted va a crear un nuevo tópico y usted va a escribir, compañeros, escogí aprendizaje cooperativo.
Si cuando usted entra al foro, aquí ya hay personas que han escrito, es su responsabilidad leer lo que cada persona escribió para entonces seleccionar el tema. ¿Ok? Así que vamos a dejar este video hasta aquí y en un próximo video les estaré explicando las instrucciones de cómo hacer la presentación. Les deseo mucho, mucho éxito.